Bueno, vamos a ver si continuamos donde lo dejamos el otro día. Lo hemos visto esas dos primeras etapas de la obra del pintor holandés Vincent van Gogh. Y ahora vamos a abordar la tercera etapa, la etapa de madurez. Que corresponde a su estancia en Arles. Buscando una nueva inspiración y teniendo en cuenta que ya había pues, otros artistas que habían optado por diferentes razones por marcharse de París, creando pues, también sus propias comunidades de artistas o trabajando simplemente de manera individual. Ya hemos visto de todos modos el caso de Paul Cézanne en este tema. Vincent van Gogh decidió trasladarse al sur de Francia, a la localidad de Arles. Allí, pues literalmente su obra va a cambiar. Va a vivir literalmente una explosión de color ante sus ojos. Por ello, pues, ¿por qué se va a caracterizar esta etapa? Bueno, pues por un lado va a seguir estando presente esas influencias anteriores que había tenido en París, la influencia de los impresionistas, la influencia de los puntillistas, el conocimiento de la estampa japonesa, pero también curiosamente va a retomar parte de esos elementos que habían caracterizado esa pintura que había estado realizando en Holanda. Como pudiera ser el recurso, un trazado, digamos, más lineal, pero sobre todo de la recuperación de una temática que en París había abandonado por completo, que era la temática campesina. De todos modos, aún así, acerca de la obra que pinta en Arles, pues temáticamente, digamos que no es ni variada ni novedosa. En ese sentido, digamos que Van Gogh, a lo largo de su vida, y sobre todo, pues digamos que en esos dos últimos años de su vida y obra, Van Gogh no va a tener, digamos, una temática muy variada ni especialmente original, porque al fin y al cabo lo especialmente relevante no es lo que pinta, sino cómo lo pinta y qué pretende expresar y transmitirnos. Porque claro, ¿qué es lo que va a pintar? Pues retratos y naturalmente autorretratos, paisajes, escenas campesinas, y costumbristas, y naturalmente bodegones. Porque claro, ¿cuáles son los bodegones más
en esta etapa cuando va a pintar dicha serie. Claro, al conocer, digamos, una luminosidad diferente de la que se encontró en París y que había vivido en Holanda, digamos que su visión del mundo cambia. Vosotros imaginaros a alguien que había estado viviendo cerca de La Haya, en Ámsterdam, luego en Amberes, también en París, con un clima más lluvioso, con menos días de luz, y de repente pues llega al sur de Francia, el clima es más cálido, el tiempo es más seco y el paisaje es completamente diferente al que había conocido con anterioridad. Pues naturalmente digamos que él lo va a interpretar, pero lo va a interpretar de una manera, digamos, muy singular. Porque claro, ¿cómo es el color en las obras de Van Gogh a partir de ese momento? Naturalmente que esto no va a ser algo que viva de la noche al día, porque además cuando llega Glés es invierno. Y al fin y al cabo, al encontrarse la localidad a orillas del Ródano, en las estribaciones de los Alpes, pues claro que se va a encontrar pues un paisaje que todavía tiene hielo y nieve. Aún así, va a recurrir a un colorido más vivo y saturado, teniendo en cuenta de que la gama cromática que va a utilizar se va a reducir. En la etapa anterior el colorido era más rico. Pero claro, eso era en parte debido a, sobre todo, pues, aunque de una manera, digamos, libre, pues en muchas ocasiones recurría a esa teoría de los colores de Seurat. Así la tenéis aquí tenéis como ejemplo, pues precisamente una obra que pinta en ese momento, a orillas del Ródano, barcazas carboneras. Bueno, naturalmente puede estar representando, digamos, pues un ambiente más bien crepuscular, a la caída del sol. Pero daros cuenta de la intensidad de los amarillos, cómo juega además con las posibilidades plásticas de los otros colores, en contraste. Los tonos rojizos y violáceos de esas nubes, en contraste con las amarillas. Podemos pensar que es el humo de las chimeneas, el tono verdoso del cielo. El aspecto grisáceo del muelle. Porque claro, él trata, digamos, más que representar la realidad, es transmitir una sensación, tratando de transmitir estos colores en la realidad que hubiéramos visto así, hubiera podido tornar de esa manera, digamos, unos tonos amarillentos en el cielo, o que incluso el cielo pareciese más verdoso que azul. Pero evidentemente esa intensidad de color no hubiera sido posible. Si esto lo hubiera pintado Monet, hubiera sido algo muy diferente. Bien es cierto que utiliza colores más saturados en ciertos momentos del día, pero si hubieran aproximado, digamos, a unos tonos, digamos, más blanquecinos, parte de un aspecto, digamos, más abocetado, con una pincelada más suelta, en vez de esa rugosidad y esa pastosidad tan propias de Van Gogh. Claro, ¿cómo pinta en ese momento? Pues recurre a unas pinceladas generalmente
cortas y quebradas. Bueno, nos han traído una discoteca aquí al lado. Sí. Claro, esto no deja de ser un reflejo de esa influencia impresionista y puntillista de la etapa anterior. Pero de todos modos, digamos que va a haber cambios en este punto. Estas pinceladas las van a combinar en muchas ocasiones con masas de colores planos y el recurso del silueteado. Bueno, aunque ya en la etapa holandesa marcaba los perfiles en buena medida también pues, por esa influencia de una concepción academicista y por otro lado por la influencia de los modelos del realismo pictórico, el hecho de que gracias a esas líneas que marcan los perfiles por un lado y el uso de colores planos por otro, viene a estar marcada por la influencia del grabado japonés. A su vez, en esta etapa va a experimentar con una cosa que va a ser luego característica de la etapa posterior. Y es que, aunque sea para incluir elementos más bien decorativos, va a empezar a utilizar pinceladas largas y sinuosas, trazando espirales, arabescos. Claro, en este caso pues tiene un fin decorativo, porque trata de recrear un papel pintado en el fondo de este retrato del frontero Josep Bolaño. Claro, uno no tiene por qué pensar que justamente ese papel pintado era el que se encontraba en el salón de su casa, porque luego hará varios retratos de él, manteniendo la composición y variando el fondo. Bueno, de todos modos, en cualquiera de los casos, tanto en una circunstancia como en otra, y esto lo podemos sobre todo apreciar en la obra que veis a la derecha, que sé que de todos modos no es lo mismo ver un cuadro así que verlo en la realidad, pero podéis apreciar pues la gran cantidad de pigmento que utiliza Van Gogh en cada pincelada, cómo estas obras tienen ese aspecto de relieve al utilizar esa pintura tan pastosa y extenderla sobre la superficie, potenciando pues además la expresividad del conjunto.
El caso de todos los modos, pues viendo cómo trata el color y también pues cómo pinta, hay que señalar que Van Gogh en este momento, pues, digamos que abandona esa visión del arte que tienen los impresionistas y los puntillistas y se va a alejar deliberadamente de la realidad. En esta etapa, de manera definitiva, Van Gogh va a realizar una obra alejada del naturalismo. Todo ello teniendo en cuenta, de todas maneras, que Van Gogh pintaba el natural, salía a la calle, salía al campo a pintar, recreaba los interiores de sitios que frecuentaba, pero claro, no trataba de representar una impresión como las que pudieran tener Pissarro, Monet, Sisley, sino que interpretaba lo que veía. Y claro, pues eso, ¿por qué lo hace? Pues por un lado, lo que buscaba era la expresividad. Daros cuenta, el sol del amanecer es así y el cielo tiene esa luminosidad. No, pero evidentemente nos llama más la atención, nos parece que el sol es más poderoso, que desprende más energía y además, por si fuera poco, pues guarda más relación con ese amarillo de esos campos de trigo que a partir de ese momento una y otra vez va a representar el artista. Pero luego además, aparte de esa expresividad, Van Gogh también va a tratar de representar el movimiento. También eso es el reflejo de esa influencia del impresionismo, ese aspecto abucitado de primera impresión que nos da también esa sensación de que las cosas no están quietas, que todo está en movimiento, gracias a la luz, porque la atmósfera cambiante. Pero claro, vemos esta obra, la siembra, ¿y qué es lo que nos parece? Pues literalmente que el campesino está en movimiento, que los pájaros, los cuervos, también lo están, y que el sol literalmente se está levantando. Y eso, pues en buena medida, es propio también de esa técnica singular del artista, donde va a recurrir pues, a ese colorido tan saturado y a esa pincelada de ejecución tan rápida y pastosa que él emplea. Aparte del sol es puntillita, ¿no? Bueno, Los rayos del sol. claro, él emplea una técnica, en este caso puntillista, en esta obra, aunque claro, el sol es como literalmente una masa de color plano, con ese aspecto también tan rugoso, pero claro, si él interpreta de todos modos el puntillismo de una manera muy libre. Las obras que hemos visto de Seurat y sobre todo de Signac nos parecen muy estáticas, que las escenas están congeladas, que las figuras parece que están detenidas en el tiempo. Y sin embargo, Van Gogh utiliza esa técnica y los resultados son muy diferentes. No solo digamos que las obras nos parecen más vivas o más expresivas, es que también parece que las figuras están en movimiento. Los rayos del sol parece
violencia descomunal, Sí, sí. que todo lo inunda. Bueno, obras destacadas. Bueno, tenemos dos anteriores, aunque el nombre de todos modos se va a repetir, a mi juicio, digamos, el siguiente que se va a llamar igual. Digamos, es más característico por esa simplicidad de formas y por el uso y el tratamiento del color. Por un lado, barcazas carboneras, y la siguiente. Bueno, luego ya pues otros ejemplos. Yo, como os había comentado, claro, cuando llega Van Gogh, pues naturalmente todavía es invierno, todavía se encuentra nieve, pero luego ya poco a poco la primavera se va descubriendo y va descubriendo, digamos, pues esos colores tan intensos que va a incorporar a la obra que va a producir a partir de ese momento. Naturalmente, pues él va a pintar a plein air y por eso en ocasiones pues va a repetir los mismos temas o incluso los mismos lugares. Aquí tenéis pues una de las versiones que él realiza en Arles de ese puente levadizo, un puente de Langlois, que por cierto todavía existe. En este caso su versión con lavanderas. Claro, si hubiera sido, nosotros nos podemos imaginar perfectamente pues cómo Van Gogh estaba pintando ahí cerca de ese canal, mientras que por allí cerca podía estar Paul Gauguin pintando simplemente a esas mujeres que estaban nadando. Bueno, más ejemplos de obras, este me lo puedo tener en flor, esta vista de un camino, luego también pues esta otra obra donde recrea un paisaje de tormenta. Luego ya en este atardecer de verano pues podéis ver nuevamente pues esa intensidad de los amarillos. Naturalmente pues en ese momento va a ser cuando se va a interesar en esas representaciones de cigales, donde van a estar presentes las figuras de los campesinos, pero de todos modos el tratamiento, digamos, va a ser diferente a lo que hemos visto con anterioridad en la etapa holandesa. Padre, lo que pintaba en el año 1888, un montón de cuadros. Y en 1869 y en 1890 en poco tiempo pintó muchísimo y dibujó también muchísimo. El caso de todos modos es que va a recrear estas escenas una y otra vez y también a los campesinos trabajando, pero no de la manera que lo hacía en su etapa holandesa, más interesado en representar, digamos, esas penurias que pasaban los campesinos holandeses. Va a incluir pues, la figura de los campesinos en el paisaje, que en cierto modo nos puede recordar al tratamiento de Millet. Y luego ya en la etapa siguiente, la aparición de esos campesinos y sobre todo los segadores va a tener un componente simbólico muy acusado. Al tiempo que también pinta esas escenas en el exterior, va a realizar también retratos. Ahí tenéis arriba a la izquierda el retrato del Zouave. Los zouaves eran los soldados de infantería franceses que
uniformes pues, muy vistosos, inspirados en las vestimentas del norte de África. En cierto modo, pues vendría a ser hasta cierto punto un equivalente de los regulares españoles. Solo que de todos modos, pues lo que llevaban eran esas vestimentas, digamos, tan exóticas, al fin y al cabo, pues llevaban un sombrero semejante a un turbante, chaquetilla y unos pantalones bombachos. Allá a finales del siglo XIX, todavía a inicios de la Primera Guerra Mundial, esas compañías de zuavos llevaban ese tipo de uniformes. Que ya podéis imaginar que luego, pues, en la guerra de trincheras, pues lo abandonaron para vestir de una manera, digamos, más acorde a una guerra moderna. Bueno, luego abajo tenéis este retrato de una mujer, la Musmé, y ahí arriba al cartero Josep Roland. Este es quizá pues, el retrato más convencional, pero el más conocido de los que él realizó. Bueno, Josep Roland era uno de los poquísimos amigos que tenía el pintor en Avilés. Tuvieron una relación muy estrecha y de hecho no solo le pintó varias veces, sino también a su mujer y a sus hijos. Y luego, por si no fuera poco, también a esos de Paul Gauguin pintó a Madame Roland. El caso es que, en cierto modo, esto, pues, en cierto modo, se debía también a una cosa. En esta relación estrecha, pues, se sumó la posible, digamos, envidia que pudiera tener Van Gogh de la vida familiar y sencilla que tenía el cartero con su familia. Bueno, naturalmente que en esta época, en esta etapa, los bodegones más famosos que pintan, sin lugar a dudas, son los de la serie Los Girasoles, donde además el artista pues, va a explorar además las posibilidades del uso del amarillo y sus efectos sobre otros colores, incluso también va a experimentar con el amarillo sobre el amarillo, esta versión que tenéis aquí. De todos modos, las dos versiones más conocidas son estas dos. La de la izquierda, que se encuentra en el propio Museo Van Gogh de Ámsterdam, y el de la derecha, la del Museo de Filadelfia. Ahí, de todos modos, pues podéis observar de todos modos ese tratamiento antinaturalista del color, al explorar esas posibilidades para hacer juegos con las posibilidades que podía tener el uso de otros colores. En esta obra, pues, claro, pues nos pueden llamar la atención algunos elementos. En la obra de la derecha, pues podéis ver, de todos modos, ese rojo tan poderoso de cuando ya la flor se está, digamos, cambiando, transformando y empieza ya a tener unos estáculos más gordos antes de tener pipas. Pero claro, digamos que no lo asociamos con ese color, digamos, tan intenso, como si fuera de un clavel o de una rosa roja. No digamos ya en este caso cuando recurre al azul. Algo, digamos, impensable cuando estamos pensando en un girasol, a no ser que fuese por los brillos lumínicos. Todo ello, también teniendo en cuenta, pues, cómo va a trabajar. Va a utilizar unas masas de color plano. También va a recurrir a un fuerte silueteado, que traza de todos modos de una manera muy nerviosa. Al fin y al cabo, las líneas no son rectas, así también parece que están como en movimiento, pero también, digamos, eso es reflejo precisamente del estado mental del autor. No es
exactamente que no supiera dibujar, porque saber desde luego que sí que sabía. Al fin y al cabo su formación académica sí que seguía estando presente y lo veremos luego un ejemplo. Así como pues, esas pinceladas también más sueltas a las que va a recurrir en otras partes del lienzo, trabajando digamos de una manera muy libre y rápida a la hora de realizar esta obra, así como la que se encuentra a la derecha. Bueno, otras obras conocidas suyas, aunque comparto la diapositiva, pues son por un lado la Casa Amarilla, esa vista urbana que hace de esa calle de Arles donde se encontraba su vivienda. Por cierto, pues residía justamente pues, en la planta superior. Luego aquí abajo tenéis Anochecer estrellado sobre el río Ródano, que viene a ser una suerte de precedente de su famosa Noche Estrellada, y donde de todos modos pues, podéis también hasta cierto punto pues, reconocer cuál era la técnica que recurría en ese momento, donde también venía a estar presente aún esa influencia impresionista. Aunque trate de recrear, digamos, ese paisaje nocturno, de todos modos, pues nos podemos interesar también pues, en cómo va a jugar con esas posibilidades también expresivas que tiene, aunque se inspire de todos modos en la realidad al pintar ese exterior, en esos contrastes cromáticos entre los amarillos y los azules. Y luego ya arriba tenéis la terraza de café de noche. Bueno, yo como había mencionado en la otra clase, cuando se menciona un café de la época, pues no tenemos que pensar pues, en un sitio donde la gente pues, iba a pedirse un café con leche con una magdalena, sino que en realidad estaríamos hablando de bares y tabernas. Y claro, pues los cafés de noche, ¿qué eran? Pues literalmente establecimientos que abrían toda la noche. No habían inventado todavía las discotecas. Así que claro, pues allí quiénes eran los que acababan acudiendo y que podían estar allí pues, prácticamente hasta el amanecer. Pues aquellos que eran vagabundos, alcohólicos, gente que digamos llamaríamos ahora de malvivir. El caso de todas maneras es que en este caso pues Van Gogh va a pintar el exterior de este establecimiento, que por cierto todavía existe, aunque claro, no existe tal y como no existe tal y como cuando pintó Van Gogh, aunque el exterior digamos que sí que trata de recrearlo, pero que nuevamente pues, busca ese contraste entre esas masas de color amarillo y los tonos azules, aunque claro, aquí la variedad cromática es mucho mayor. La recrear pues, ese exterior en la calle, con transeúntes, con clientes que están en el exterior, etc. Bueno, aquí veis
la primera de las versiones de la habitación de Agnés. Bueno, digamos que, claro, por haberla realizado cuando él vivía allí, las otras dos versiones posteriores ya corresponden a esa última etapa, que viene a ser una revisitación de la misma. Pues esta ha sido, digamos, objeto de discusión por parte de los expertos de Van Gogh. Bueno, en primer lugar, pues se señalaba de que se había, digamos, problemas a la hora de representar la perspectiva en la obra. Que si las paredes estaban ¿por qué representó las paredes torcidas? ¿Por qué representó el techo de esa manera? Bueno, unos decían que Van Gogh pintó mal la habitación, otros que deformó expresivamente la habitación para recoger, digamos, un ambiente, digamos, más opresivo. Yo de eso, de todos modos, me inclino más por la versión posterior. Pero, claro, hay una tercera versión, y es que se baraja también la posibilidad de que la propia vivienda también tuviera las paredes torcidas, que no tuviera precisamente una planta cuadrada o cuadrangular. Y de hecho, por daros cuenta cómo era el techo, que no era pues precisamente recto. Pero ahí el punto de vista también de cómo lo ha pintado es que él está sentado y sus ojos están casi a la altura de la parte trasera de la cama. Por eso se ve. Claro, también tenemos que pensar que, claro, él se sienta y pinta con su caballete en un espacio reducido, y si tienes un espacio reducido, pues literalmente los pies de la cama se te van a echar encima. Claro, es lo que se ve ahí. Y claro, eso de que si él pintó mal la obra, pues curiosamente y fruto de esa formación academicista que tuvo en esos primeros años, él recurre curiosamente a repetir un enfocar, utiliza líneas de fuga, pero curiosamente también jugando con su propia técnica pictórica. Es decir, da pincelada pastosa tras pincelada pastosa para dar esa sensación rugosa de la madera, también del veteado de las mismas, y además pues da esos toques verdes en parte de lo mismo, pues precisamente para dar esa sensación de que la sociedad se está metiendo entre los tablones. Bueno, luego ya también como curiosidad, aparte de esa simplicidad de elementos que representa en la habitación, pues daros cuenta de que aquí tenía colgadas pues, algunas obras, y claro, pues de estos dos retratos pues podemos pensar que uno es un autorretrato y el otro es el cartero. El cartel. Bueno, esta era la versión que yo os quería citar de la siembra. En este caso, pues busca también esos contrastes cromáticos, pero también esa simplicidad de formas. De hecho, el campesino se encuentra a trasluz, pero claro, es poco más o menos que una sombra informe del cual no se adivinan los rasgos, esa atención de todos modos, digamos, tan expresionista. Si antes habíamos visto que eso era una suerte de gran foco de energía, aquí tiene todavía un tamaño mayor, sobresaliendo pues, precisamente sobre ese fondo amarillo donde introduce pues, algunas pinceladas más sueltas y agrupadas rápidamente de otros colores. Los tonos más bien anaranjados, rojizos, pero también blanquecinos. A su vez, pues está presente también este árbol, que ya ha perdido las hojas con esa forma curvada. Al fin y al cabo, pues esas representaciones de los árboles
el barco con el paso del tiempo pues acabará teniendo unas formas más singulares, le van a interesar pues esos troncos curvados y retorcidos de los olivos, también las formas onduladas de los cipreses y sobre todo cuando están agitadas por el viento. Y que de cierto modo pues en este momento digamos empieza a adivinar. ¿Sí? Es lo que se ve que no le interesa a la persona. La persona es una silueta y en el árbol sí entra en detalle, a pesar de ser un contraluz. El árbol sí lo detalla, pero la persona no. La persona Claro, porque no es una interpretación realista del paisaje, tampoco le interesa hacer un retrato, va simplificando las formas y claro, en ocasiones los campesinos son pues unas simples figuras en el paisaje, simplificadas, que no abocetadas, pero en este caso pues literalmente no viene a ser una suerte, más que una suerte de mancha en el cual adivinamos sus rasgos. Solo se ve la hoz, eso sí que se Que no lleva la voz, que está Eso. separado. Ah, eso que Sí, veía bueno. así parecía que era para... No, Está haciendo así. está echando el trigo, Sí, cebada, pero no me sé. parecía, eso que tenía ahí me parecía una... Fíjate. Lleva ahí el latillo, pues cruzado y tapado. Yo, pues Sí, fíjate. pero va a ser Desde aquí lo ve... Bueno, según va pasando, digamos, los meses, los colores van cambiando, los colores va empleando pues, en esas representaciones de paisajes unos tonos más rojizos, lo cual no quiere decir que siempre pinte igual. De hecho, pues en esta obra, por ese colorido, por esos tonos, pues nos pueden recordar también pues, a esas obras que él había pintado con anterioridad en París, en ese paisaje urbano de Arles. Eso, pues frente a ese colorido tornasoleado en el que recurre a esta obra y que también viene a estar presente también en los aliscams. Que yo no sé si os puede recordar a una obra que hemos visto con anterioridad de Gauguin. No sé si os suena. La vamos a volver a ver ahora. Ahí vaya, coña mía. Como toque cargar el archivo desde el inicio, pues lo voy a llevar un ratito. ¿Hay obras de Van Gogh en España? Pues expuestas en museo yo creo que no hay ninguna. Creo pensar que no. Vamos a poner un antigüedad de conocimiento que puede editar. De Van Gogh, dice, obra en España. Dice Yo he visto una en el Thyssen. Sí. Creo que fue en el Thyssen donde vi una de Van Gogh. Pero estaba expuesta fija o temporada. Pues de estar en un sitio, yo creo que tendría que ser ahí. Hace 2 años, prácticamente. Pero en la colección permanente o en una exposición. Yo creo que fue una exposición. Porque yo creo recordar que no en el Thyssen. Hace 2 años. Yo creo recordar que en el Thyssen no hay. Si hay en España, sería allí. Nos ponemos una tabla. Pues esta señora compra de vez en cuando algún cuadro, a lo mejor podía Sí, comprar... pero recuerdo haber visto, Ahora ya. no recuerdo cuál, la verdad que, pero sí me suena haber visto en el Thyssen. Una obra. Yo es que aquí ese no lo... Bueno, pues Ay, mira, se trata de esta. También este pasaje de Saliscams, ahí pues en las cercanías de Arles, que bueno, satíricamente Gauguin titulado como las 3 gracias en el templo de Venus. Y ahí, digamos, el tratamiento es diferente. Los colores no están saturados, pero el colorido es más plano, buscando también pues, crear pues, una suerte de armonías cromatísticas a la hora de representar el paisaje.
En fin, problemas del directo, que dice. Se inspiraban los dos en lo mismo, en las mismas. Claro, pues al fin y al cabo vivían juntos, Claro. no, podíamos pintar en ocasiones también, de todos modos, pues la convivencia entre los dos fue muy tumultuosa. Ya os podéis imaginar, pues dos genios con dos Caracteres diferentes. caracteres tan diferentes, pues claro, ya era algo que visteis en la película, pues no se podía intuir, porque aparte de los propios problemas de convivencia, pues seguro que uno le decía al otro, pero ¿por qué lo pintas así? Píntalo de esta manera. Claro. Y también la enfermedad de Gabor, porque eso también tenía sus altos y sus bajos. Según el estado que se encontrara, así actuaba. Claro, ahí de todas maneras pues tenía momentos de euforia, luego también pues momentos depresivos, ataques de ira, crisis nerviosa, como os había mencionado, que no, Era bipolar. se puede pensar porque tuviera pues algún tipo de trastorno límite de la personalidad, pero al fin y al cabo eso también es aventurarlo mucho, porque al fin y al cabo la psiquiatría como ciencia médica al fin y al cabo, pues en ese momento estaba, digamos, en pañales. Bueno, y ahora tampoco está muy bien. Avanza mucho, pero no tanto. Y vas a poner un cuadro ahí de Gauguin, ¿no? Ya la puse. Ya, pues, ¿Algo puesto? Era que pasearon las tres frágiles, eran los tres. bueno, en el viñedo rojo, pues digamos que a diferencia de lo que había pasado en su etapa holandesa, pues le va a interesar pues, más el uso del color y esa ejecución nerviosa. Al fin y al cabo, pues claro, en tiempo de vendimia las hojas de los viñedos, las hojas de las viñas se van poniendo rojas, porque al fin y al cabo es un arbusto caducifolio, pero sobre todo, pues digamos que le atrae, digamos, esas posibilidades, digamos, cómo se va todo tornasoleando ese contraste entre los rojos del viñedo, el amarillo del cielo, con ese tono blanquecino, por cierto, pero plano del sol. También en esa ejecución nerviosa, aunque recurre al sileteado para representar a las campesinas, pues vemos ese elemento, digamos, de abstracción por esa ejecución tan rápida y esa pincelada tan pastosa, que también, de todos modos, nos da esa sensación de movimiento, como si estuviera soplando el viento en ese momento y estuviese, por tanto, pues agitando las viñas y sus ramas. Los árboles también están muy bien. Toda la arboleda allí de fondo. Sí, del aire como que Claro, estaban en la es ahí como área, literalmente los árboles están en movimiento, Sí. se están desplazando su ramaje. pero el color es irreal, ¿no? Porque es como un azul. Claro, con esas intensidades, aunque recurra a esa pincelada propia del impresionismo, pues no vemos de todos modos que sea una recreación realista del paisaje, aunque desde luego que estaría, digamos, delante de esa parcela trabajando. Ahí en el cuadro parece como que hay un arroyo o no, porque parece una persona y como un reflejo de ella. Sí. Pero parece raro que esté metida en el arroyo. Sí, pudiera haber una acequia, una chacra. Sí, están metidos allí. Bueno, esta obra ya lo habíamos visto con anterioridad, luego ya cuando llegue la presentación al correo electrónico,
ahí podéis observar cómo el uso de colores, si cabe, todavía más subjetivo. Y claro, pues vemos ahí a dos mujeres, una más joven, otra anciana, que pasan por delante en primer término, llevando una de ellas unas flores bajo el brazo, mientras que otra se encuentra aquí agachada, pero claro, aquí qué es lo que veis, pues literalmente como que está este sendero con esas dos jardineras, literalmente como que se nos echa encima. En este caso pues ha renunciado a representar de manera realista el paisaje y por tanto ejerce, digamos, esa concepción más bien abstracta en su representación, aparte de ese colorido, digamos, tan vivo y abstracto en el que curiosamente va a recurrir a esas formas, digamos, onduladas y quebradas a la hora de representar los árboles. Esa manera, digamos, tan singular que tiene Van Gogh de representar los cipreses. Todo ello, pues teniendo en cuenta de que, claro, da pinceladas a base de puntitos, como los puntillistas, recurre al silueteado, tal y como también hacía Gauguin, y emplea líneas onduladas, como también las que empleaban los artistas modernistas de la Nouveau, y que realizaron también, pues, sobre todo, pues, una época ya más tardía. Bueno, algunos ejemplos de retratos suyos. Uno de ellos pues luego va a ser revisitado por el artista. A ver si se termina de cargar. Bueno, aquí el que podéis ver ahora de momento es uno de los hijos de Josep Roland, su hijo Armand, que va a pintar de todos modos varias veces y con una característica chaqueta amarilla. Sí, está bien. Está lloviendo. Anda, no me había dado cuenta, por eso Está lloviendo. Sí. Entonces el paraguas Por lo menos ha llovido. con cuatro más han pasado gente por ahí. Yo no había visto, no me había dado cuenta, vamos, que llovía. Y yo, pero sí, efectivamente, el aire que hace como un montón. Cuando veníamos Pues a mí la siembra es el cuadro que me ha gustado. Que la siembra es el cuadro que me ha gustado, ¿no? Bueno, es que la siembra hemos visto dos. La siembra es muy bonita. La siembra dos son una de ellas en la que aparecían cuervos en el campo, en siembra. Me gusta mucho. Esa viene bien. Me gusta más que los girasoles, fíjate, a pesar de Sí, que son hombre. más famosos. Pero es muy bonito. Fuerza tiene el sol, para que se mueve. Tiene cuervos muy bonitos. Bueno, ahora ya sí que sí. Bueno, luego ya pues otros retratos de Van Gogh, aparte del que ya he señalado, pues tenéis aquí pues, un retrato de su madre, ya por aquel entonces ella era viuda. El padre de Van Gogh había fallecido hacía ya tiempo. Luego aquí la famosa silla de Van Gogh, junto con su pipa. El retrato de la Arlesiana, donde va a recuperar de todos modos esos fondos de colores planos, por esa influencia
pues hay influencia japonesa, pero también del propio Gauguin, al que veis retratado aquí de una manera tan singular, dándole la espalda. El caso es que de todos modos luego esta obra, la Arlesiana, va a ser revisitada por el artista, y esa figura además va a estar presente en el interior de Café de Noche pintado por Paul Gauguin. La Arlesiana. Bueno, de la Versus, o Madame Roland, la esposa del cartero José, pues realizó Van Gogh varios retratos sobre acerca de ella. Entonces, y además también Gauguin la pintó. De todos modos, pues como muestra tenéis uno donde también se reconoce algo que estaba presente en ese anterior retrato que habíamos visto de Josep Roland, y es que a la hora de representarles va a recurrir a esos elementos decorativos como si estuviera recreando un papel pintado, pero donde va a experimentar con esas líneas curvas, onduladas, trazando arabescos que luego van a estar presentes en su tapa posterior. Luego aquí pues tenéis otro de los varios autorretratos que pinta en ese momento. Ya veremos luego los dos más famosos que pintan esta etapa. Luego ya pues ese autorretrato que pinta y que en cierto modo viene a ser un predecesor del autorretrato en azul, precisamente por ese color de fondo turquesa, donde también pues, está presente esa mirada crispada del autor. Bueno, naturalmente que va a representar pues, los ambientes de la vida arlesiana de ese momento. Va a pintar su famoso anfiteatro romano, como veis aquí. También, pues, aunque de todos modos podéis pensar que lo realizó pues, muy rápidamente, en una sola jornada, veis el interior de ese burdel. Al fin y al cabo, pues Van Gogh era una persona solitaria, y ya podéis imaginar que en ocasiones podía visitar dicho tipo de establecimientos. El caso es que, claro, pues finalmente, ya pues no recuerdo ahora si fue justo al final de 1888 o a primeros de 1889, él tiene su último enfrentamiento con Gauguin, él le abandona y por tanto se autolesiona, con lo cual pues acaba en un hospital de Arles. Claro, él representa pues, el interior del mismo con su jardín, pero claro, ahí hay algo ya de todos modos que nos puede llamar de cierto modo la atención, y es a la hora de tratar el espacio, al marcar las diagonales, pero también al dar la sensación como que las dos crujías del patio están literalmente abiertas sin trazar unos 90 grados,
nos da una sensación de ambiente cerrado y opresivo, de que Van Gogh, en cierto modo, pues en ese momento, pues se sentía oprimido, pero luego también otra cosa, también se veía a sí mismo como sometido precisamente a unas fuerzas que no podía controlar. Claro, eso pues también le lleva en ese momento, digamos, en ese encierro obligado, a tratar de continuar con su obra. Su pasión por el arte le puede más que cualquier otra circunstancia. De ahí que pinte a su médico, el doctor Félix Rey. Claro, en ese momento, cuando se está recuperando, pues pinta los dos autorretratos más famosos que realiza en ese momento. El autorretrato con pipa el autorretrato con la oreja cortada y el autorretrato con pipa y la oreja cortada. Nos ha quedado con las buenas a primera. Será una nube. Esta es el espacio. Hay otro con la pipa que bien para Bueno, el primero de ellos, digamos que podemos considerar que guarda una relación con otras obras que había realizado él. Es decir, pues se representa a sí mismo en el interior de una habitación, donde va a incluir pues, una estampa japonesa. Pero en el de la derecha ya va a explorar precisamente por unos caminos que van a caracterizar su etapa siguiente. Y es el uso subjetivo del color como medio para expresar emociones y sentimientos. Así que mientras que en este retrato, digamos que tiene unas intenciones, lo podemos pensar como más realistas o más convencionales, en el de la derecha, pues en el fondo, ¿qué es lo que va a emplear? El rojo, el naranja, también el amarillo, para representar el humo de la pipa. Es decir, tonos cálidos, incluyendo también el uso de colores claros, especialmente en el caso del rojo, para tratar de plasmar que, pues en este caso, la violencia que ha ejercido sobre sí mismo. Bueno, la siguiente etapa. Bueno, luego ya pues quedaría, digamos, por destacar su obra más conocida, que es El café de noche, pero de todos modos ya la abordaremos de manera más individualizada. Bueno, la última etapa es la etapa de plenitud.
que es cuando estuvo internado en un asilo en Saint-Denis. Cerca de Arles. Y Auvers-sur-Oise, o simplemente Auvers. Bueno, bien. Bueno, en ese momento, pues, tras haber tenido pues esa crisis con Gauguin y haber tenido, pues, digamos, tras haber, digamos, provocado pues un escándalo en la ciudad con todos esos enfrentamientos con Gauguin y finalmente pues su golpe en la oreja, pues las autoridades de la ciudad le impidieron poder seguir residiendo en la ciudad. Consciente también de su situación, Van Gogh decide por su cuenta ingresar en un asilo para recuperarse mentalmente, que correspondía al convento de Saint-Paul. Una vez que abandona dicho lugar, se traslada a inicios de 1890 a la localidad de Auvers-sur-Oise, una localidad que está relativamente cerca de París, a unos 20-30 kilómetros. Eso se debió al hecho de que podía estar, digamos, relativamente cerca de su hermano y a su vez ser vigilado por una persona de su relativamente confiable, el doctor Gache, que al mismo tiempo también era aficionado, coleccionista y pintor aficionado. De todos modos, también se le ofrece poder residir en dicho lugar, porque así podía tener un espacio donde poder pintar al aire libre, poder disfrutar, digamos, de esa vida en el campo, poder recrear de todos modos esos paisajes que eran tanto de su interés. Bueno, aquí de todos modos pues veis una vista precisamente del jardín del asilo o hospital de Saint-Paul de Saint-Denis, y esta vista de unos viñedos en las cercanías de Auvers. Bueno, ¿qué caracteriza a esta etapa? Pues básicamente viene a profundizar en una visión subjetiva del arte. Y aquí tenéis esta versión que ya data de 1889. En este caso, pues, ¿de qué se trataría? Digamos, pues se trataría de una revisitación de la obra. Podemos pensar que Van Gogh tenía delante la habitación de Arles y decide hacer una nueva versión. Naturalmente no pinta la habitación en la que estaba, sino que va a volver a pintar nuevamente la misma escena, pero cambiando elementos. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a utilizar un colorido más claro, va a marcar todavía más los contornos.
Pero luego además va a forzar más aún la perspectiva. Bueno, aunque de todos modos el espacio que él idea es más propio de un espacio cuadrangular, y de hecho vuelve a utilizar la perspectiva unifocal, vuelve a realizar esas líneas de fuga, va a forzar de todos modos la perspectiva. Podéis observar cómo los asientos de las sillas están como colgados. Y que luego además hay un contraste de colores en la obra, mucho más marcado que en la anterior. Están por un lado estos tonos fríos en la habitación, a la hora de pintar el color de las puertas, de las paredes, con esos amarillos y tonos amarillentos con los que van a representar también los marrones, que hace también, curiosamente, que destaque todavía más el rojo de la bolsa. Bueno, volvemos a ver la versión. Y ha cambiado por, ¿no? Donde tenía el cartero puesto. Sí, bueno, había cambiado también de las obras, pero de todos modos, curiosamente, vuelve a representar dos dibujos, tres lienzos y un espejo. A ver si doy con el número. Este era la 31. Pues bien, en este la gama cromática era más amplia. Luego además, la gama cromática era más amplia. Luego también otra cosa, los contornos no estaban tan marcados, las formas no eran tan simples. Los cuadros colgados de la pared tampoco son los mismos. Ya. Varía. Ya lo ha dicho José también. Estaba el cartero. Pero daros cuenta cómo aparecen las sillas, cómo aparece también la mesa, y en este caso, pues cómo aparece posteriormente. Lo tiene todo más marcado. Sí. Que En cambio, sí, los colores más vivos. Como que la habitación está más centrada. No está tan... Claro, era lo que decía, que en la primera, digamos que, aunque con ese tratamiento tan singular, quizá Van Gogh lo que hizo fue representar de manera más realista el espacio que él tenía delante. Aquí hace una interpretación del mismo, y ahí pues ese dominio de los tonos fríos, pero con ese contraste de esos tonos, ya amarillentos o marrones tirando amarillo, que hay en la obra, y sobre todo pues también destacando más pues Todos los detalles. ese rojo, con lo cual pues, digamos que viene a tratar de plasmar pues, un estado digamos de calma, pero donde hay todavía esa tensión y crispación latente. Así que claro, pues el azul generalmente lo va a estar asociando a los periodos de calma y tristeza. El amarillo lo va a asociar a la espiritualidad, pero también a la fugacidad de la vida. Y el rojo a la vitalidad y especialmente a la violencia. Porque claro, el amarillo y el rojo, ¿a qué se puede asociar? Pues a que él recuerda pues, precisamente a esos sucesos violentos que tuvieron lugar en Arles. De ahí también, pues digamos, que el azul se puede asociar también pues, a esa tristeza de
de esos momentos ya perdidos en aquel lugar. El rojo que simbolizaba. El rojo. Pues aparte, Vitalidad, hospitalidad, pero violencia. sobre todo violencia, en el caso de, Vitalidad y en el violencia. caso de Isabel. Vitalidad. Y violencia. Pero sobre todo violencia. Ya cuando veamos el autorretrato azul ya lo abordaremos más en detalle. Bueno, por tanto, destacando el uso de azules, amarillos y rojos muy saturados. Si lo que pillamos con anterioridad se va a marcar todavía más en esta etapa, vamos a delimitar en muchas ocasiones las formas aún más. Pero sobre todo va a haber un elemento muy característico de esta etapa. Va a recurrir a líneas largas y sinuosas, al mismo tiempo que esas pinceladas van a ser muy pastosas. En muchas ocasiones estas líneas forman arabescos, remolinos y círculos también. Como si se inspirasen en las líneas que trazan las galaxias, ya se sabía qué forma tenían por la observación con los telescopios, pero también esto venía, digamos, a recordarle también esos remolinos de viento que se formaban en Arles cuando soplaba el Mistral. Todo ello también teniendo en cuenta que sigue recurriendo a esas pinceladas cortas y quebradas y también a esos puntos de colores de inspiración puntillista propios de las etapas anteriores. Mientras que también va a seguir manteniendo el uso de masas de colores planos. Y claro, toda esta combinación de elementos, es decir, esas
pinceladas cortas como si fueran puntillistas o de inspiración impresionista, como si fueran literalmente líneas quebradas. Esas otras más largas y onduladas, esos perfiles tan marcados, e incluso en algunas pequeñas partes de esta obra, algunas masas de colores planos, aunque eso sí, extendido de una manera muy pastosa y rugosa. Todo ello otorga a dichas obras una gran vitalidad y dinamismo. Es decir, vemos aquí estos árboles del jardín del sanatorio donde estuvo internado. Al fin y al cabo, estos troncos están curvados, ondulados, como si fueran unas líneas serpentinantes que se mueven, que se agitan. Reflejo también del nerviosismo, del estado mental del autor. Luego, por otro lado, y a diferencia de lo que había sucedido en las etapas anteriores, va a recurrir a símbolos en su obra, es decir, que va a recurrir a elementos de manera habitual y uno de los que es reconocible es el de los campos de trigo, de los campos de cereal, con segadores o con un segador. ¿Y qué es lo que trata de simbolizar con ello? Bueno, pues por un lado, el segador es la muerte. Al fin y al cabo lleva la hoz, lleva la guadaña, y la guadaña es algo que asociamos también a nuestra imagen simbólica de la muerte, que va segando vidas. Así que claro, el trigo, el cereal sería lo perecedero de la vida, en espera de la muerte. Pero claro, yo también no los había señalado. Lo amarillo en el caso de Van Gogh relacionado con lo espiritual también. Digamos que sería esa concepción, digamos, un tanto deísta de esta visión. Como algo como digamos algo inevitable pero lógico. Porque también digamos en un estado de calma y de aceptación con uno mismo, con la naturaleza y con la divinidad. De ahí que también estén presentes en los tonos azules en esa obra. Porque claro, ya hemos visto con anterioridad esos cielos amarillos que parece que
están a su vez desprendiendo calor. Sin embargo, aquí el cielo es más bien verdoso, porque lo que busca precisamente es esos tonos fríos, en consonancia con esta parte del paisaje. Otro símbolo que está presente en estas obras, otro tema recurrente, son las formas de los árboles y muy especialmente los cipreses. Aparecen aquí porque el tratamiento de los álamos o chopos, en cierto modo se asemeja a esas representaciones de cipreses que serán habituales. Aquí tenéis uno, aunque está quebrado. Bueno, y sobre los cipreses, pues qué cabe señalar, claro, el segador se identifica con la muerte, porque claro, los segadores llevan hoces, llevan guadañas, y de ahí que nosotros podemos pensar eso. En el caso del ciprés es mucho más fácil. Pues ¿dónde hay cipreses? En los cementerios. Así que también sería una asociación también con la muerte, pero también sería un símbolo de esa relación especial que siente Van Gogh con el paisaje. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues para él, digamos que son una suerte de formas que son reflejo de uno mismo, y es como si la naturaleza tratase de alcanzar el cielo con ese árbol, digamos, tan estrecho, que tiene ese aspecto singular tan vertical, a diferencia de otros árboles. Así que claro, vendría a ser, digamos, un reflejo también espiritual de ese contacto que él pretende con la naturaleza. Esto está mal escrito, es que ahí ya me estaba haciendo un lío con la redacción, lo dejaba a medio corregir y ahora al final no supe ni qué escribir, no sabía ni qué escribir. Y el cielo has puesto en pizarra. Así que claro, cuando representa a los cipreses, pues estos aparecen, digamos que cruzando el cielo, arañándolo, como si fueran poco más o menos que las manos que tratan de alcanzar las estrellas, la luna, las nubes. Y claro, luego además, ¿cómo pintan los cipreses? ¿Se parecen a los cipreses en la realidad?
de llama agitada de color verde y no con ese perfil que has dicho que nosotros venimos a asociar con ese A. Bueno, por ello, todas estas obras, y muy especialmente las de esta última etapa, vienen a ser un reflejo de su enorme tensión mental que le va a llevar a estilizar las formas todavía más así como las de la etapa anterior. Anticiparon la estética del expresionismo y del fauvismo. Bueno, y de hecho, pues esa estilización de las formas lo podemos comprobar literalmente con la imagen de un lienzo y con una fotografía actual de la localidad de Auvers. Bueno, tanto dicha población como Avilés evidentemente son los lugares de referencia de Van Gogh. Y al fin y al cabo, pues uno si tiene la oportunidad de visitar esa ciudad cerca de París, pues naturalmente puede visitar esos lugares donde Van Gogh pintó sus últimos cuadros, incluido también el Gato Cuervos, que según la leyenda fue su último cuadro, según la leyenda, en la realidad no. Con ello, pues podemos hacer una comparación entre la imagen actual de la iglesia de la localidad, con ese aspecto propio de los edificios góticos o neogóticos, con la manera en la que Van Gogh pintó la obra, ondulando las formas, agitándolas y en cierto modo recordándonos pues, cómo trataba a la vegetación, cómo representaba los árboles y más concretamente los cipreses, y esto pues lo viene también a representar también cuando realiza la iglesia de la localidad. Todo pues con una intención también muy expresiva. También en el tratamiento del color. Fijaros ahí cómo utiliza el azul, muy especialmente cómo se va tornando incluso más oscuro en la parte posterior. Ya en sus últimas obras, cuando representa esos cielos, tornan hacia esos colores y al fin y al cabo pues se debía a que estaba en una depresión muy
profunda, sus ánimos estaban literalmente por los suelos, con lo cual pues el final de su vida sucedió pues de esa manera trágica